Hermanos en Cristo y amigos, por unos días vamos a encarar o disertar sobre el tema el discernimiento espiritual. Esta es una necesidad imperiosa en el pueblo de Dios, en los creyentes, tener discernimiento espiritual. Vamos a leer en 1 Corintios el capítulo 2, 1 Corintios capítulo 2, versículos 14 y 15. Dice así: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Hasta aquí la lectura de la palabra de Dios para, en primer lugar, ver qué es o qué significa discernir o discernimiento. Buena cosa es siempre tener a mano un diccionario castellano que nos ayuda a comprender la palabra. El diccionario español dice que discernir es distinguir una cosa de otra. Tener juicio para distinguir y declarar. Consultando el diccionario en griego, el léxico griego, la palabra anacrino, palabra compuesta de dos, de crino y de ana, nos dice que discernir es distinguir o separar con el fin de investigar. Una palabra, crino, quiere decir examinando exhaustivamente. Y ana, intensivo, intensivamente. O sea que la palabra en el idioma griego quiere decir distinguir, investigar, examinar exhaustivamente e intensamente. El discernimiento está ligado al vocablo inteligencia, que es la facultad de entender. No podemos discernir si no tenemos la inteligencia espiritual para discernir. Hay un texto en Lucas 23:14 que nos ayudaría mucho a entenderlo. Todos los creyentes estamos familiarizados con este episodio de las Escrituras, y allí en Lucas 23:14 leemos estas palabras que pronunció Pilato en el proceso contra el Señor Jesucristo. Les dijo: me habéis presentado a este como un hombre que perturba al pueblo, pero habiéndole interrogado yo delante de vosotros, no he hallado en este hombre delito alguno de aquellos de que le acusáis. Aquí está la palabra discernimiento, habiéndole interrogado, habiéndole investigado, habiéndole discernido. Esto es lo que hizo Pilato. No se apresuró a dar una declaración pública. Hizo previamente un discernimiento del reo que tenía delante de él. Por eso salió a la multitud que acusaba a Cristo y les dijo: habiéndole yo discernido, investigado, interrogado. Ahora, en 1 Corintios, el capítulo 4, en el versículo 3 leemos estas palabras. 1 Corintios 4:3. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, y ni aun yo me juzgo a mí mismo. Juzgado por vosotros o tribunal
humano. Aquí nuevamente aparece la palabra discernido, interrogado o investigado por vosotros o tribunal humano. Pero hemos leído en el capítulo 2, verso 14 de este mismo libro de 1 Corintios, y allí dice discernir espiritualmente. Allí se entiende por juzgar espiritualmente. Tenemos que reconocer, los que somos del Señor Jesucristo, los cristianos, los creyentes, una de las cosas que carecemos y carecemos mucho es el no tener discernimiento espiritual. No tener discernimiento espiritual. Ahora, el discernimiento espiritual no es una prerrogativa, un privilegio de los pastores, ancianos o guías espirituales que hay en la iglesia. A veces pensamos, él debe saber. Y nos apoyamos con todo en aquellos que son los guías espirituales, creyendo que ellos solamente pueden discernir. El discernimiento espiritual es una concesión del Espíritu Santo a todo creyente que se somete a su voluntad. Si yo no quiero la dirección, si yo no quiero este privilegio, este don de discernir, nunca voy a aprender nada, nunca voy a poder tener el discernimiento. Cuando me dejo llevar por mis ideas, por mis caprichos y no me someto al regalo que me quiere dar el Espíritu Santo para discernir espiritualmente. El no saber discernir ha llevado a hermanos ancianos, guías de las iglesias, a arrastrar a la congregación a situaciones peligrosas, dejándoles al borde de la destrucción como congregación. Por eso es necesario que nosotros luchemos para tener discernimiento. Vamos a ver más adelante que el discernimiento espiritual es un regalo del Espíritu Santo entre los dones que Él da en 1 Corintios capítulo 12. Ahora, yo quiero referirme a 4 cosas por lo menos en lo que debemos saber discernir bien. Y estas 4 cosas no podemos decirlas hoy. Es decir, no podemos desarrollar cada tema. Por eso vamos a tomarnos la libertad de ocupar algunos días para hablar de estas 4 cosas en que por lo menos el creyente debe saber discernir. En primer lugar, el creyente debe saber discernir en cuanto a la cena del Señor. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 11, versículo 29. Bueno, versículo 20 primero. Cuando os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Versículo 21. Porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena y uno tiene hambre y otro se embriaga. Versículo 29. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir, ahí tenemos el término discernir, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Este es uno de los peligros, no saber discernir lo que es la cena del Señor, lo que simboliza, y tener conceptos equivocados, actitudes equivocadas para lo que es la cena del Señor. Eso es un tema que vamos a encarar próximamente. En segundo lugar, en 1 Corintios capítulo 12, el versículo 10 dice, entre los dones que da o regala el Espíritu Santo, dice, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus
Y en Primera Juan, el capítulo 4, el versículo 1, leemos estas palabras. Primera Juan, capítulo 4, versículo 1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Primero, dijimos que vamos a analizar en la ocasión próxima el discernimiento en cuanto a la cena del Señor. Luego, como hemos leído acá, vamos a analizar el discernimiento en cuanto a los espíritus. Y luego vamos a analizar en cuanto a la doctrina. Dice en Hebreos capítulo 5, versículo 14, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Está hablando de la palabra, de la doctrina del Señor. Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Es una tercera cosa que vamos a analizar, el discernimiento en cuanto a la doctrina. Y aquí en Hebreos 4:12 leemos, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Que el Señor nos va a ayudar a entender, sí, nos va a ayudar. Oremos para que así sea, oremos hermanos, oremos el uno por el otro, para que aprendamos a saber discernir bien en cuanto a la cena del Señor, en cuanto a los espíritus, en cuanto a la doctrina y en cuanto a la palabra de Dios. Vamos a continuar con este tema en cuanto a la cena del Señor en la próxima oportunidad. Que el Señor bendiga su buena palabra.